Hello everyone, hola a todos hermeneutes, dejadme decir unas palabras en inglés y vuelvo al castellano. Hello everyone, just I want to tell you that I'm setting all my videos just to the subtitles to be in English. So if you want to see all my videos and you want to know what I'm saying in my predictions, just set up your subtitles and you will see them in English. Now I'm turned to Spanish. Bueno, vuelvo al español. Es que estoy viendo que tengo muchos comentarios en redes de que debería subir vídeos en inglés, o al menos los subtítulos en inglés, y están en inglés, solo que hay que configurarlo. Así que nada, voy a ello. A hacer el vídeo de hoy, que me parece de importancia, ya que ayer fue la comienzo del gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contrario a mi predicción, ¿vale? Creo que es el primer vídeo. Bueno, hice dos vídeos, uno de Donald Trump versus Biden y otro de Trump versus Kamala. Y en ambos pues me salía que Trump no llegaba a gobernar o que el gobierno iba a ser extremadamente corto. Ya lleva 2 días o 24 horas gobernando, por lo tanto es posible que me haya encontrado ante el primer fracaso la primera predicción incumplida de mi canal. A todos los troles os reto a que me digáis qué otros vídeos he fallado, qué otras predicciones he podido fallar. Así que nada, vamos a ver cómo va a ser el gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump, ¿vale? Y si, bueno, os preocupa lo que va a pasar en América o en Estados Unidos, perdón, en América, en Europa o en España con Donald Trump, dejármelo en comentarios y haré esa tirada. Así que nada, voy a hacerlo rápido porque también os estáis quejando últimamente de que mis vídeos vuelven a ser otra vez un poquito más largos de lo habitual y de que las tiradas, el barajeo, también es un poco más largo de lo habitual, así que voy a barajar y voy a acelerar un poquito el vídeo. ¿Vale? Así que nada, voy a utilizar el tarot del conocimiento elemental y por supuesto los 4 oráculos que siempre uso. Ya sabéis que el oráculo pequeño es para el pueblo, o en este caso lo voy a utilizar para el mundo en general, y simplemente quiero saber lo que me dicen las cartas sobre la candidatura, sobre qué va a pasar o cómo va a ser el gobierno de Donald Trump. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bueno, por el corte, ya me ha salido que salía Sopa de Espadas, salía Diospan, me sale que va a ser una legislatura, pues eso, marcada por la polémica, va a ser una legislatura muy mediática y posiblemente parte de la polémica va a ser por las políticas que tengan que ver con Diospan, con la naturaleza. Fijaos que me sale de nuevo en el corte la muerte, ¿vale? Esta muerte no tiene necesariamente por qué ser una muerte física, aunque viene precedida de 3 de bastos, que también me habla de partidas, de gente que se va, gente que migra, y del 7 de bastos, que en este caso pareciera como es la pertenencia a una especie de ritual en el que todo se junta, todo se une para hacer algo, ¿no? Entonces, en el conjunto de la tirada lo que me está hablando es de un cambio muy radical que se va a dar durante la legislatura y posiblemente, fijaos que además hay como una carabela, posiblemente pues se vaya a poner en marcha esa política de expulsión del migrante ilegal, de regularización del migrante por medio de la expulsión, y no solamente lo va a hacer extraditando a las personas a sus países de vuelta, sino que creo que de alguna forma va a fletar, va a ayudar a que los inmigrantes ilegales de su país puedan ir por ejemplo, a Europa de forma fácil. Creo que va a ser un poco la guerra de Trump contra Europa, creo que va a ser cada vez más reñida. Fijaos que sale un mogollón de arcanos mayores, ya llevamos 4, ¿vale? 4 arcanos mayores, 5 arcanos mayores. Esto es súper interesante. Yo cuando salen muchos arcanos mayores ya sabéis que las cartas me dicen, ojo, tengo muchas cosas que te estoy ocultando y muchas cosas que no te podemos decir y muchas cosas que no podemos ver. Entonces, 6, 7, hay un montón de arcanos mayores.
y termina con arcano mayor, y termina con arcano mayor, y termina con arcano mayor. Bueno, desde luego va a dar mucho de qué hablar esta legislatura. Hay muchas espadas, fijaos que viene marcado Donald Trump con la carta del mago, diciendo que él es una persona que va a demostrar que de alguna forma pues puede hacer lo que quiera con su vida, que puede hacer lo que quiera con el país, que puede hacer lo que quiera con el gobierno y que a pesar de estar en un proceso judicial, ¿vale? Es la carta de la justicia, él es capaz de presentarse y ganar las elecciones en Estados Unidos, ¿vale? Ese proceso judicial va a ser una cosa que va a marcar su candidatura, su legislatura, perdón, y pues bueno, como veis hay muchas espadas, lo que quiere decir que no va a ser una legislatura demasiado fácil para él. Veo que va a tener bastantes, ¿cómo decirlo? Por un lado, bastantes puñaladas, va a tener que cuidarse, mejor dicho, sus espaldas, porque va a haber mucha gente que le intente apuñalar por detrás, va a haber mucha gente que intente utilizar a Trump de trampolín para de alguna forma intentar hacerse poderoso. Es como que la gente no creyera en Trump, sino que están aprovechándose de Trump y se están uniendo al ala de Trump para pues llegar lo más lejos posible, catapultarse lo más alto posible y luego pues si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Creo que es un poco la fuerza de lo que la gente está haciendo. La gente lo ve como un pacto con el diablo, saben pues un poco hacia dónde va enganchado Trump, sabe cuáles van a ser las consecuencias y las necesidades de los votantes de Trump y bueno, pues de alguna forma saben que la economía va a venir muy bien, que él va a hacer un trabajo excelente o excepcional, sobre todo además con políticos como Elon Musk van a conseguir pues de alguna forma reflotar la economía, pero ¿a consta de qué? A consta de que se va a reflotar la economía en los Estados Unidos, ¿vale? Por supuesto no todo va a ser agradable, sí, la economía va a mejorar, pero pues la política social, la justicia van a ir a más, a un sistema más, digamos, restrictivo y, valga la redundancia, menos justo, ¿vale? Es como que cada vez las leyes van a ser menos justas para todos, menos solidarias, menos de ayudar al desfavorecido, menos de... Pues un poco va a ser cada vez más capitalista, un sistema más capitalista en el que necesita algo, el que quiere algo, va a tener que currar muchísimo, 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 con un esfuerzo brutal para poder conseguirlo, un reino de meritocracia y un reino de no ayudar a la gente. Veo que la gente se va a sentir bastante sola y va a haber mucha gente que se pueda llegar incluso a arrepentir de haber votado a Trump, pero lo que es el sistema económico, además fijaos que sale incluso la reina de oros y incluso la emperatriz, marcan una prosperidad muy grande para el dólar y bueno, pues eso, una especie de reconquista de una economía que va a cambiar completamente la forma de ser dirigida por Donald Trump, ¿vale? Entonces, bueno, él va a empezar haciendo muchos cambios que de alguna forma tiendan a mejorar la economía, que tiendan a dirigir al país entero como si fuera una empresa, pero fijaos que nuevamente me vuelven a salir cartas que llaman a la muerte, como es este 5 de espadas, como es este 9 de espadas, como es este 7 de espadas, cartas que me hablan de un fracaso, de una lucha, de cosas que están ocultos. Fijaos que aquí incluso salen unas referencias un poco tétricas, como es esa calavera de cuervo, esa espada, esa serpiente, ¿vale? Es como, y es el centro de la tirada, es decir, estamos hablando constantemente de luchas, constantemente de conflictos, constantemente de cosas que se dicen cuando no se deben de decir, de cosas que se manifiestan o se escriben o se gestionan como no se deben de gestionar, muchos enemigos saliendo a la luz, mucha controversia, mucho problema con Trump. O sea, es como que toda la legislatura, como os decía, iba a ser bastante controvertida, sobre todo porque estamos constantemente en esa especie de guerra, de lucha de poder, de peleas, en la que él dice que va a intentar hacerlo mejor que lo que hizo la otra vez, pero el punto es que no lo va a hacer mejor de lo que lo hizo la otra vez de cara
al pueblo o de cara a la ciudadanía, de cara a las injusticias o de cara a la gente que digamos ha podido sufrir en su anterior gobierno, sino que lo va a hacer lo mejor para ser, pues eso, yo creo que una especie de déspota que de alguna forma va a intentar gobernar con mano dura para hacer la América, no la maga que él promete el Make America Great Again, sino para hacer que la empresa Estados Unidos funcione como un mecanismo suizo sin considerar o sin pensar en sus trabajadores. Esto le va a generar bastantes enemigos, insisto, va a molar mogollón el dólar, va a pegar una subida, por supuesto va a superar al euro y todas las empresas se van a enriquecer, pero va a haber mucha gente, insisto, que se va a intentar aprovechar de Donald Trump, que se va a intentar aprovechar de Estados Unidos y que, pues que sin duda va a enfrentarse a intentar dañar la figura de Donald Trump. ¿Vale? Insisto, nuevamente me hablan de conflictos, muchas cartas que me hablan de conflictos, me hablan de ese 5 de espadas, este 7 de espadas, este 5 de bastos. Estoy buscando el 5 de bastos en otra baraja para que veáis que, bueno, que sí, que ahí parece que es una unión muy bonita, que se están reuniendo la gente para hacer una construcción única, pero finalmente el 5 de bastos lo que representa es esa pelea, esa lucha, gente en conflicto peleándose, unidos por una causa, que es la pelea, ¿vale? Por lo tanto va a haber como dos bandos separados, un bando unido en contra de Trump, otro bando unido en contra de los que están en contra de Trump. ¿Qué más os puedo decir? Insisto, me viene todo como muy rápido, muy ágil, muy veloz, ¿vale? Aparece esa carta del sol, como que de alguna forma los que lo estén pasando actualmente mal en Estados Unidos de alguna forma van a celebrar que esté Trump gobernando y van a decir que Estados Unidos realmente se ha hecho algo nuevo, algo bueno, una gran mejoría en Estados Unidos. Va a haber esas celebraciones. Me sale la emperatriz, ya sabéis que a mí en las tiradas de política la emperatriz me suele hablar de Rusia, ¿no? Y aquí pues parece que Rusia está contenta, también me hablaría de Melania Trump, yo no sé si estamos hablando de que Melania en esta segunda candidatura esta segunda legislatura vaya a tener más relevancia o vaya a tener un poder más fuerte, alguna de las hijas de Trump, que de alguna forma puedan manifestar que tienen más poder, o me están hablando de que al final Trump lo que va a demostrar es que es poderoso y va a conseguir hacer de América una ciudad, un país próspero y un país agradable, ¿vale? Desde luego todos los potenciales los tiene sobre la mesa, pero están truncados por este 5 de espadas y este asesino, este 7 de espadas, que de alguna forma luchan con él. Si conseguimos sobreponernos a recordar que el tarot siempre habla de lo que es más probable que ocurra, el potencial más probable. Si somos capaces de sobreponernos a este 5 de espadas, a este asesino de 7 de espadas, la economía va a ir bien, Estados Unidos va a prosperar, el negocio de Estados Unidos va a prosperar y la gente, pues insisto, lo va a negociar, lo va a celebrar, va a estar contento e incluso veo que llega a un punto de tanta mejoría, que va a haber tanto superávit en el país, que de alguna forma incluso se pueda establecer de nuevo algún tipo de política social o política a favor de la sanidad, ¿vale? En Estados Unidos. Pero eso es como ya muy a largo plazo, ya lo veo muy remoto. Y al final de la tirada, pues como habéis visto, me han salido muchos arcanos mayores, es decir, hay cosas que se ocultan, cosas que no se quieren decir, sale la fuerza, sale el colgado, sale la templanza y se habla del 10 de espadas, del 10 de bastos. Por lo tanto, insisto, va a ser una legislatura pesada, una legislatura densa, una legislatura polémica, dura, en la que hay que tener mucho control de los sentimientos. Tanto Donald Trump como Elon Musk se caracterizan por ser bastante histriónicos, por ser bastante exagerados, muy al estilo de Milei, ¿no? Como muy alocado, muy extravagante, muy rimbombante. Creo que en este momento las cartas les están dando el consejo de, ojo, tenéis que calmar a esa bestia e intentar ser lo más prudentes posibles, porque si no os vais a poner en peleas con todo el mundo. Ya os habéis puesto en peleas con España diciendo que es de los BRICS, ya os habéis puesto en peleas con Europa diciendo que Europa se va a la mierda,
Ya os habéis puesto en contra del mundo entero diciendo que la OMS, que os queréis salir de la OMS, que os habéis puesto en contra de China diciendo que es que China aporta menos a la OMS que Estados Unidos, lo mismo con la OTAN, lo mismo con la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tanto Trump como Musk van a tener que hacer un buen cambio de perspectiva. Si quieren seguir adelante en su candidatura, ser muy pacientes, el mundo entero creo que va a tener que ser muy paciente y por lo general va a ser una legislatura muy pesada. Insisto, no hablo de que sea una legislatura larga, tampoco he visto interrupciones, pero está esa gran amenaza de lo que es la muerte de estos cinco de espadas clavado por este 7 de espadas, incluso de un posible traidor dentro de las filas de Trump que en algún momento pueda fastidiarle la legislatura. Traidor más que traidora. Veamos qué nos dice el oráculo. He reservado estas dos cartas para lo que es el pueblo, tanto el pueblo del mundo como el pueblo americano. Veamos lo que nos dicen las cartas. Las cartas me hablan de Pandora, que es la esperanza. Desde luego Trump es la esperanza para mucha gente. Está el silencio que trae la nieve. Está la alquimia de la magia y está el guardián médico, ¿vale? Os decía que me salía el 9 de copas, el 10 de copas, como una carta que me estaba diciendo que de alguna forma se pudiera restablecer algún sistema de salud pública en Estados Unidos porque hubiera cierto superávit. Aquí me aparece nuevamente el guardián médico que me habla como de que viene una energía regeneradora y sanadora para Estados Unidos, una especie de alquimia mágica que genera Trump con su política, siempre y cuando él sea capaz de ser un poco más, pues digamos, introvertido, tranquilo, calmado, templado, ¿vale? Yo creo que esa es la palabra, templado. Y luego me aparece Pandora, que también me viene a decir de esa esperanza, ¿no? De que todo el mundo espera que Trump haga magia con el país y mejore el país de una forma brutal e increíble, pero luego pues todo se pueda quedar en aguas de borrajas, ¿no? Entonces ahí está Pandora diciendo que ojo, pues que Trump puede que haga, que mucho promete, pero luego al final no la mete. Pues esto un poco lo mismo, ¿no? Que puede que Trump esté intentando de alguna forma decir voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a conseguir esto, voy a conseguir esto, voy a conseguir esto. Hay mucha esperanza involucrada en Trump, hay mucha esperanza en que Trump vaya a hacer un milagro, que vaya a hacer un milagro en Venezuela, que vaya a hacer un milagro en el mundo, que de alguna forma Trump traiga una energía de regeneración brutal para Estados Unidos, pero todas esas esperanzas se vean en el silencio, abocadas al silencio, porque posteriormente en lo que se enfoque Trump sea en otros menesteres, no en lo que realmente sus votantes quieren. Y finalmente, pues, ¿qué va a pasar con los ciudadanos? ¿Cómo vamos a vivir los ciudadanos el gobierno de Trump? Pues por un lado sale Demeter como la madre, ya salía también la energía de la madre, esa emperatriz, ¿vale? Esa fertilidad, esa prosperidad, esa tierra sanada, enriquecida, y por otro lado me sale Ícaro al revés, que es bastante positivo, porque la carta de Ícaro es bastante negativa, porque Ícaro dice, pues debido a la inexperiencia e imprudencia de Ícaro subió tanto al cielo que sus alas fueron derretidas por el sol y se pegó un ostión que murió. Aquí me parece como que de alguna forma la nueva experiencia o la experiencia adquirida de Trump en su primera legislatura, junto con toda la gente que le ha acompañado, con la que ha montado el segundo gobierno, y esa energía maternal que no termino de entender de dónde viene, de esa energía maternal de Demeter, esa energía maternal de la emperatriz, van a hacer como que, pues de alguna forma, el ciudadano americano se vea más arropado y menos asustado o vaya a ser menos peligrosa esta candidatura de lo que algunas voces dicen. Como veis, ha sido una tirada un poquito peculiar, un poquito raruna. Tanto arcano mayor a mí me descuadra, tanto amenaza de cuchillo por la espalda pues de alguna forma me sorprende. Y voy a hacer una pregunta que supongo que tenéis todos en la mente, no he leído el chat, pero estoy seguro de que la tenéis, y es una pregunta de sí o no, muy rápida, de si Europa se va a perjudicar por el gobierno de Donald Trump. ¿Europa va a resultar perjudicada por el gobierno de Donald Trump? ¿Sí o no? ¿Europa va a resultar... ¿Hay tres ya? Ah, no.
Europa va a resultar perjudicada por el gobierno de Donald Trump. Europa va a resultar perjudicada por el gobierno de Donald Trump. Europa va a resultar perjudicada por el gobierno de Donald Trump, ¿sí o no? Europa va a resultar perjudicada por el gobierno de Donald Trump, ¿sí o no? Bueno, vamos con la primera. Europa va a resultar perjudicada por el gobierno de Donald Trump. Segunda y tercera. Nuevamente sale esa emperatriz, ¿vale? Esa emperatriz que en este caso pues parece darle la espalda a este descanso y a esta prosperidad, esta inocencia del 6 de copas. Creo que básicamente lo que te está diciendo es que sí, Trump va a abandonar a su suerte un poco a Europa, pero eso le va a servir a Europa para salir del letargo e intentar ponerse las pilas para intentar conseguir el proyecto que ellos quieren. Europa no va a estar a la altura de conseguir el proyecto que Europa quiere, pero va a darse cuenta de que puede meter tercera, ¿vale? Ahora es como si estuviera al ralentí y es como que Europa de alguna forma va a poder meter tercera. Así que sí, va a haber cierto va a resultar perjudicada, pero va a ser un mal que va a hacer que luego las cosas de alguna forma puedan salir a mejor. Así que sin más, si queréis cualquier comentario me lo podéis poner en español, en inglés, en italiano, en el idioma que os dé la gana, porque luego Google también me lo traduce y contestaré a la pregunta lo antes posible. Y recordar la frase de la semana: aunque mis ojos cegados por las pasiones no sean capaces de ver la brillante luz que me rodea, la gran compasión nunca se cansa de iluminarme con su luz. Es decir, si lloras porque no... ¿Cómo es? Como si lloras porque no ves el bosque, las lágrimas te taparán las estrellas. Aunque no seamos conscientes de las bendiciones que el universo nos da, aunque no seamos conscientes de ello, por nuestras pasiones, por nuestros intereses personales, al final el universo nunca se va a cansar de darnos sus bendiciones. Así que ahí tenéis las bendiciones del universo y mi abrazo de luz. Hasta pronto.